que como no sabe a nada, porque eso parece material de bricolaje, esto así seco no, pero es que tiene tantos nutrientes y está tan rica. Y así como la nutrición cambia todos los días, a veces nosotros tenemos que cambiar con ella. Bueno, pues parece que ha creado un poquito de controversia ese vídeo que hicimos sobre la avena diciendo que no es tan saludable como la pintan. Y yo no sé de qué se asustan, pero deberían preguntarle a la gente que les dijo que era saludable y no pedirme tanta explicación a mí por decirles que no lo es. Porque, bueno, a veces es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que lo engañaron. Pero déjenme decirles 3 cosas por las que quiero que tengan presente que la avena no es tan saludable como la pintan. ¿Con eso quiero decir que dejen la avena para siempre? No, quiero decir que no confíen en la avena como un alimento espectacular para el día a día, porque todas las cosas que incluimos en nuestra alimentación todos los días, tenemos que asegurarnos que efectivamente merece la pena hacerlo. Entonces, la avena es muy rica, punto número 1, en una sustancia que se llama ácido fítico. Y ese ácido fítico, los fitatos del ácido fítico, es algo que secuestra minerales y los secuestra uniéndose a ellos, haciéndolos precipitar, y de esa manera usted no puede absorberlos. Minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, que es tan importante para el sistema inmune y tan escaso en nuestra alimentación. Entonces, el desayuno es algo para comer cosas eficientes, cosas que me potencien durante todo el día, que me quiten el hambre, que me den nutrientes, no que me los quiten. ¿Cómo yo me voy a poner a comerme una comida que me secuestra nutrientes? Yo quiero comerme una comida que me nutra. Y en ese caso, ese ácido fítico de la avena no ayuda. Otra de las cosas que me hace decirles no es tan saludable como parece es un estudio que salió hace algún año, un año o 2 hace que lo leí y que me quedé bien sorprendido, porque la avena era algo que yo ponía en mis planes de alimentación o en nuestros planes de alimentación a nuestros pacientes de la clínica. Pero ese estudio analizó 45 marcas de avena aquí en Estados Unidos. Y de las 45 marcas de avena, solo 2 estaban libres de glifosato, que es un herbicida que se utiliza mucho en los cereales, en el maíz, en algunas legumbres, en la soya, en los cultivos, monocultivos transgénicos. Se usa mucho Roundup, que es glifosato. Ese glifosato causa desastres en la salud de las personas. Y de hecho ya hay muchas personas que han denunciado a Bayer, a Monsanto y a marcas de glifosato que, bueno, han tenido que pagar indemnizaciones millonarias por los daños causados a ciertas personas, granjeros, etc. ¿Qué necesidad tengo yo de meterme un alimento en mi cuerpo que tiene restos de glifosato? Que sobre 45 marcas, 43 tenían restos de glifosato. Y algunas de ellas, muchas de ellas, por encima de los niveles que se consideran seguros para el ser humano. Luego, ahí tienen 2 razones. Una, el ácido fítico secuestra nutrientes, me hace no absorber minerales, no eficiente. 2, glifosato presente en la mayoría de marcas. ¿Por qué yo me metería algo que tiene glifosato? Si usted fuese a decir, pero es que tiene tantos nutrientes y está tan rica que uno se sacrifica. Bueno, yo no sacrifico salud por sabor, pero si uno lo que quiere son nutrientes, hay cosas que tienen más nutrientes. Entonces, el tercer problema de la avena es que como no sabe a nada, porque eso parece material de bricolaje, esto así seco no sabe a nada. Entonces uno tiene que echarle un montón de cosas. Entonces uno tiene que ponerle banano, tiene que ponerle manzana, tiene que ponerle miel, uno tiene que ponerle pasas, uno tiene que ponerle cosas para que eso sepa algo. Y ahí es donde uno empieza a aumentar. Si la avena ya es un alimento rico en carbohidratos, uno le mete más carbohidratos todavía. De esa manera, si lo haces todos los días, vas a empezar cada día de tu vida dándole una subida tan grande de carbohidratos a tu metabolismo que vas a tener que liberar mucha insulina. Muchas personas terminan desarrollando problemas de resistencia a la insulina y teniendo más hambre durante el día, porque elevar el azúcar por la mañana no es la mejor opción. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, si no quieres dejarla o quieres tomarla de vez en cuando, por lo menos
mézclala con cosas que sí nutren. Aunque bueno, te va a quitar parte de esos nutrientes, pero ponle huevo. El huevo, la yema del huevo es un alimento, probablemente uno de los mejores alimentos que existen, y eso te va a hacer por lo menos darle un boost en proteínas y en grasa. Ya no va a ser tanto el porcentaje de carbohidratos de tu desayuno, y por lo menos vas a tener más nutrientes y más saciedad durante el día. Aunque lo que más te recomiendo es que en vez de echarle avena a esos huevos, termines echándole otras cosas que tengan nutrientes esenciales. Esos que tu cuerpo no puede fabricar y que no están en la avena. Y además son nutrientes que tu cuerpo usa. La avena, ese ácido fítico, por ejemplo, no es algo que tu cuerpo use. No es algo que tu cuerpo digiera. La fibra de la avena no es algo que tu cuerpo pueda digerir. Ayuda a algunas cosas, pero no es algo que tú vas a absorber en tu cuerpo y que te va a servir en tu sangre o en tus órganos para algo, como sí hacen muchos nutrientes presentes en el pescado, en la carne, en los huevos y en las grasas animales que efectivamente te van a producir más saciedad durante el día, menos craving y ganas de azúcar, y probablemente te van a tener con mucha más energía que esos desayunos basados en cereales y en cosas que te aumentan el azúcar en sangre. Espero que esas 3 razones te hayan servido para saber por qué yo sigo convencido de que la avena no es, ni mucho menos, esa panacea saludable que muchas personas creen que es. Insisto, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que lo engañaron. Yo no quiero convencerte de que dejes la avena, solo quiero que tomes decisiones informadas, con la ciencia en la mano y basado en lo que sabemos, que no siempre es lo más actualizado. Por eso la nutrición es algo que todos los días se reinventa, y así como la nutrición cambia todos los días, a veces nosotros tenemos que cambiar con ella. Quizá estuvimos equivocados en el pasado, pero nuestra obligación, y la mía personalmente, es siempre decirte lo que es mejor para ti. Y hay 1 millón de alimentos mejor que la avena. Dios te bendiga.